Un sistema es un todo organizado que está compuesto por partes o subsistemas que se interrelacionan entre sí. Cuando nosotros nos enfocamos en hablar de la organización como un sistema, lo que decimos es que la organización está conformado por partes o subsistemas que se interrelacionan entre sí. Estos subsistemas son las áreas funcionales en las cuales se desempeñan personas. Es por eso que hablamos de la organización como un sistema social que está compuesto por estas partes y subsistemas y que a su vez forma parte de un sistema más inclusivo que es la sociedad. La sociedad básicamente es un sistema de organizaciones. En este caso, si nos seguimos aproximando como si se tratase de una lupa, de un microscopio, pasamos de la sociedad como un sistema de organizaciones a ver la organización, a ver a la organización como un sistema que está compuesto por partes de subsistemas. En este caso estamos hablando de áreas funcionales y en lo particular, en esta clase vemos el subsistema de la gestión estratégica de recursos humanos, a la cual también vemos compuesta por 4 subsistemas, que en este cuadro completo que estoy compartiendo en pantalla podemos observar, y que está conformado por el subsistema de relaciones laborales, el subsistema de calidad de vida laboral, el subsistema de desarrollo del capital humano y el subsistema de administración de recursos humanos, siendo este último subsistema, el de administración de recursos humanos, el que más conocemos, que es el que se dedica a lo que es la administración del personal, la gestión del personal, y es lo que en todas las organizaciones se encuentra, y es aquello que ha ido mutando, que ha ido evolucionando conforme a la evolución de los estudios sobre la gestión de recursos humanos o la gestión estratégica del capital humano. ¿Cómo ha sido esa evolución? Y bueno, esa evolución ha sido ampliando el marco teórico y enfocándose no solamente en la gestión de las licencias, el presentismo, la selección de personal, el régimen disciplinario y demás, sino que ampliándolo y creando áreas de especialización en lo que vamos a denominar una gestión estratégica, una gestión integral del capital humano. Decíamos entonces, vamos a ver el sistema de administración de recursos humanos y en este caso vamos a dedicarle este espacio al subsistema de relaciones laborales, el cual tiene como objetivo preservar y optimizar el clima laboral para disminuir la conflictividad interna. Es decir, desde las relaciones laborales lo que se aborda son las relaciones, básicamente las relaciones laborales y pone su foco en evitar, en mitigar lo que podríamos decir que es prácticamente una constante, que es el conflicto, por fuentes diversas que vamos a ir analizando. Y en esto los invito a pensar, es decir, cuáles son las relaciones laborales que tenemos en el servicio penitenciario. Esta presentación se enfoca en una organización como en el caso de una empresa, que una empresa, a diferencia del servicio penitenciario, si bien también es una organización, tiene la particularidad de perseguir un fin de lucro. En el caso del servicio penitenciario no persigue un fin de lucro, estamos integrados dentro de una ley que no es la ley de contrato de trabajo, sino que es la ley específica que regula el accionar del personal penitenciario, que es la ley de personal, la 9568/80, con su decreto reglamentario, el 342/81, y vamos a ver cómo se regulan estas relaciones laborales. En este caso, el artículo se menciona a la empresa y los trabajadores, a la empresa con los representantes de los trabajadores, que serían los sindicatos. En el caso del servicio penitenciario, no tenemos estas relaciones sindicales, pero sí tenemos, obviamente, relaciones entre los trabajadores, es decir, subordinados, superiores, pares. Entonces, desde esta perspectiva, yo los invito a analizar cuáles son esas relaciones laborales o aquellos conflictos en el marco de las relaciones laborales que podemos identificar en nuestros lugares de desempeño, podemos relacionar con esta temática. En este sentido, como recién les decía, les mencioné la ley de personal. Básicamente, en nuestro ámbito, la ley de personal es lo que da cuenta de esta herramienta que conforma el marco legal laboral, las normas de disciplina y convivencia. Son las bases sobre las cuales se van desarrollando las relaciones laborales que demandan ni más ni menos que el desempeño institucional, un desempeño que en los últimos años ha cambiado un montón.
se ha incrementado, se ha diversificado, ¿bien? Y, por ejemplo, la ley de personal contempla 4 escalafones, contempla los cuadros de oficiales, de suboficiales, contempla los niveles jerárquicos, ¿está bien? Después, como herramienta, se menciona las encuestas del clima laboral, que pueden ser útiles para medir cuál es el clima, cuál es el estado en el cual se encuentran los colaboradores de la institución frente a las tareas que tienen que desempeñar, frente a las órdenes que tienen que obedecer, frente también a las órdenes que tienen que dar. Y en este cuadro ingresa la negociación laboral, pero que estaría más enfocada quizás a lo que les comentaba anteriormente, al mundo empresarial, las relaciones sindicales y demás. Y por último, para este punto, vamos a hablar de indicadores. Siempre recuerden, yo los invito, los convoco a pensar este marco teórico en función de nuestra realidad laboral. Por eso es que yo no me adelanto a hacer una adaptación del trabajo, de este trabajo, de lo empresarial a nuestro marco laboral, sino que se los muestro en general, se los muestro de manera genérica para que ustedes, ¿eh? Amalgamando el marco teórico presentado con su experiencia laboral, puedan pensar en términos de, bueno, cuáles serían aquellas herramientas que podrían facilitar el clima laboral, mejorar el clima laboral o mitigar el conflicto, y cuáles serían aquellos indicadores que den cuenta de un mayor o menor grado de conflictividad. Fíjense que en este caso menciona número de empleados sindicalizados. No sería un problema para el servicio penitenciario. Cantidad de conflictos laborales, sí, se podría medir. En una oficina, en una unidad penitenciaria, en una sección, de alguna manera se podría medir la cantidad de conflictos que ha habido laborales, se podría analizar cuáles han sido las fuentes del conflicto. Bien, algo fundamental, conflictos laborales perdido por la empresa, costo de los conflictos laborales. A veces yo pienso si realmente somos conscientes del costo que tienen los conflictos laborales, que muchas veces se dan por diferentes motivos. Generalmente son cuestiones interpersonales, generalmente son cuestiones que tienen que ver no con la tarea en sí, sino con las formas que se ordena, con las formas en las cuales se comunica, que tienen que ver con aspectos ligados a las habilidades humanas. Bien, en las organizaciones podemos referir 3 tipos de habilidades. En principio, las habilidades operativas, que tienen que ver con el saber hacer una determinada actividad, el saber cómo realizar un recuento de la población carcelaria, el saber qué recaudos se tienen que tomar para la utilización de elementos de ejecución, y así podríamos dar un montón de ejemplos que tienen que ver con lo que tiene que saber hacer un agente penitenciario que se encuentra en el nivel operativo, es decir, en el nivel en el cual se ejecutan las tareas. Además de esto, hay un nivel que tiene que ver con un nivel de supervisión, en el cual ya comienzan a tomar sentido la necesidad de contar con habilidades humanas, como por ejemplo la comunicación, el trabajo en equipo, el dominio personal. Bien, ¿por qué? Y porque en el desempeño cotidiano y en la convivencia que se da cotidianamente en los lugares de trabajo, existen intereses contrapuestos, ¿no? Entre dos personas, entre un subordinado con su jefe, puede haber intereses contrapuestos respecto de los objetivos institucionales y los objetivos particulares que pueda llegar a tener una persona. En ese sentido se destacan, ¿no? Este tipo de diferencias individuales, las formas de ver las cosas, las formas de hacer. A veces, una de las cosas que yo observo en la institución penitenciaria es la inexistencia de algunos mecanismos de coordinación, como puede ser, por ejemplo, la estandarización de algunas pautas de trabajo. Ustedes sabrán o verán que en algunas unidades ciertas actividades se realizan de una manera, en otras unidades se realizan de otra, y eso puede ir generando algunas diferencias. Y si a eso le sumamos que las formas de marcar un error o las formas de decirlo no son las adecuadas, se pueden generar estos disparadores de inconformidad, de conflicto. Si estas diferencias se dan con extraños,
ocasionales, no pasa nada, porque se puede evitar el conflicto, se puede evitar. El problema es cuando dentro de la organización se comparte mucho tiempo y se convive cotidianamente con estas diferencias que pueden generar resultados peligrosos. O sea, básicamente desgaste de las relaciones, rencor, mal humor, trabajo mal hecho, pérdida de tiempo, desaprovechamiento del capital humano. Porque a diferencia, ahí me parece interesante contrastar con la empresa, porque a diferencia de una empresa, cuando hay un recurso ocioso, cuando hay un conflicto, se trata de solucionarlo, ya sea con un despido, con causa justificada, o con un despido, con una indemnización, o eh, con algún tipo de reunión. De alguna manera se trata de solucionar el conflicto, porque de lo contrario, uno estaría pagando un sueldo a una persona que no, por algún motivo, no está desempeñándose. Eso a veces el Estado dice, bueno, deja, no le demos trabajo porque si no va a generar un conflicto. Pero estamos teniendo un recurso ocioso. A su vez se pueden generar errores en la toma de decisiones, y básicamente contar con ese referido clima laboral, digamos, que va a terminar siendo perjudicial. Bien, a veces también tenemos, y lo vamos a ver, digo, en esta idea del enfoque sistémico, estos subsistemas, estas partes de los sistemas que se interrelacionan entre sí, a veces podemos tener conflictos laborales por falencias que puede haber en algún otro tipo de subsistema. Por ejemplo, si tenemos problemas en el subsistema de desarrollo, que es el encargado, luego lo vamos a ver con mayor precisión, pero si desde el sistema de desarrollo del capital humano no se generan las competencias adecuadas, puede ser que llegue al destino una persona que no tiene las habilidades y las competencias para desempeñarse. Y eso puede generar diferencias, puede generar atrasos en el trabajo. Lo mismo sucede si no existen pautas claras de trabajo, si no existen, como les decía recién, mecanismos de coordinación. ¿Por qué? Porque eso tiende a, podríamos englobarlo como una falta de planificación. Esa falta de planificación hace que se terminen exponiendo esos factores humanos, ¿no? Esa falta de previsibilidad puede hacer que todo quede supeditado. Por eso a veces dicen, no, con determinada persona trabajamos bien, pero con otra persona trabajamos mal. ¿Por qué? Porque queda precisamente librado a la habilidad personal, a la habilidad interpersonal de ese administrador. ¿Bien? Eh, Siguiendo con el tema de conflicto, les voy a describir tres tipos básicos, que es el primero, el conflicto intrapersonal, ¿no? Que surge en el interior de cada uno, ¿no? Y que tiene que ver con el rol contradictorio, ¿no? Cuando uno tiene que desempeñar como jefe, pero a su vez hay un clima de amistad, se puede confundir con amiguismo. Cuando de repente me desempeño, me tengo que desempeñar en un área que no es de mi agrado. Por ejemplo, me tengo que desempeñar en una guardia armada, cuando en realidad es un trabajo que a mí no me gusta, no me hace bien, prefiero desempeñarme en otro lugar. O cuando me tengo que desempeñar en un área administrativa, pero a mí me gustaría más trabajar en el penal, o no me gusta trabajar en el penal, o no me gusta, no comulgo con ciertas actividades que tienen que ver con este, ya sea lo tratamental, lo sustancial, podemos tener una contradicción respecto del lugar donde estoy desempeñando y donde quisiera y donde siento que tengo las competencias para desempeñarme mejor. Eso podría ser una fuente de conflicto. En el segundo nivel viene el conflicto interpersonal. Ahí es donde ya se manifiesta y es necesario que existan dos o más personas, ¿tá? Para que se fieste este conflicto, el cual nada, puede haber personas que sean incompatibles desde el punto de vista personal, personalidades que chocan, estilos de comunicación que generan malestar, relaciones de poder, diferente percepción de la realidad. A veces se puede tener una visión compartida del trabajo o no. Bien, y eso sumado a lo que les decía anteriormente, que tiene que ver con la cantidad de horas, con la convivencia que uno genera en el lugar de trabajo, más en el caso particular del servicio penitenciario, con horarios que son extensos, ¿no? Pensando en las 24 horas, pensando en las 12, ya 8 horas es una jornada en lo cotidiano que es bastante extensa para esta convivencia. Y en el tercer nivel, el conflicto intergrupal.
Bien, en ese sentido ya existen agrupamientos dentro de la institución en los cuales hay visiones, percepciones, metodologías que son diferentes. Yo a veces pienso en general, digo, pensando en la implementación de estas teorías o pensándolo de manera situacional, cómo de repente entre los diferentes escalafones a veces se generan conflictos. Entre las diferentes áreas, la gente del penal con la gente de la guardia o la gente del penal con la gente de las diferentes secciones que realizan el tratamiento, que la bajada del colegio, la salida de los trabajadores. Digo, hay cuestiones que generan conflicto y tiene una particularidad, que es la particularidad de que no está contemplado ese conflicto en el marco regulatorio. ¿Bien? Porque estas leyes de, que sientan las bases de las relaciones laborales institucionales que ponen mayor énfasis entre las relaciones entre el empleado y el empleador, ¿no? El empleador por parte del Estado y el agente penitenciario, pero que obviamente se le escapan de lo cotidiano la cantidad de tareas, la cantidad de relaciones interpersonales que se tienen que ir dando en el marco del desarrollo de las actividades. ¿Bien? Bien, entonces hasta acá el sistema de relaciones laborales, que, como les decía, tiene como finalidad mitigar el conflicto, tenemos herramientas, el marco legal y el marco disciplinario, y una serie de indicadores en lo cual yo los invito a pensar situaciones conflictivas dentro de la unidad, situaciones que pueden estar contempladas o no dentro del marco legal. Muchas gracias. Su sistema de calidad de vida laboral tiene como objetivo proteger, resguardar la salud psicofísica de los trabajadores, y el ambiente laboral, el ámbito en el cual se desarrollan este, las actividades laborales. ¿Bien? En ese sentido, toman preponderancia técnicas que provienen de la seguridad y higiene laboral, ¿no? Como es el caso de la prevención de accidentes y de enfermedades laborales, el abordaje de cuestiones que tienen que ver con el estrés, también debe ser con el cuidado ambiental, y las disciplinas clave que refieren a la temática tienen que ver con la seguridad industrial y la medicina laboral, y en particular la psicología. Como siempre, invitándolos a pensar en nuestro ámbito laboral, acá fíjense que refiere a la seguridad industrial, uno en principio diría, bueno, pero esto no es una industria. Bueno, pero hay un montón de sectores dentro de las unidades y más aún en la actualidad, por eso cuando hablábamos de su sistema de relaciones laborales, nos referíamos al marco legal, un marco legal de la década del 80, de los años 80, frente a una realidad penitenciaria que da cuenta en la actualidad de la existencia de pueblos industriales, donde la seguridad industrial es un tema que genera situaciones, tanto para el personal penitenciario como para los internos, y que podría, por ejemplo, tener una vinculación con el subsistema de desarrollo del capital humano, porque tenemos personal especializado en materia de seguridad industrial en algunas áreas específicas, pero la proliferación de la temática, la generación y la formación en cuanto a habilidades y competencias respecto del área no estaría para nada de más. Conforme a la mirada global, o sea, volvemos a la mirada global y sistémica que tiene que ver con la gestión estratégica de, el capital humano institucional. Entonces, acá estaríamos respondiendo a la pregunta, ¿es necesario capacitar en materia de seguridad y higiene? Y bueno, acá se lo dejo a ustedes como para pensarlo y también apelando a su experiencia en el lugar de trabajo. Sí es más común pensar, en términos de nuestra situación laboral, pensar en lo que tiene que ver la medicina laboral, la psicología, el estrés, y lo que conocemos, por ejemplo, como síndrome de burnout. Son temas más recurrentes y más palpables, y que han dado lugar, por ejemplo, en cuanto al diseño de la estructura organizacional, y al diseño de funciones y tareas que atiendan, en este caso particular, al personal penitenciario, se ha creado un rol y una función como es la de los
accidentes sociolaborales, ¿está bien? Eso de alguna manera son algunas de las respuestas este, que se van dando a las necesidades en lo que denominamos el pasaje de la oficina de personal, es decir, esa oficina que solamente hace el control de ausentismo, y gestiona las carpetas médicas, las licencias y demás, pasar a un sistema más amplio en el cual se contemple, por ejemplo, este subsistema de calidad de vida laboral, que les aclaro que en la gestión actual no es que está planteado así. Yo les proporciono un marco teórico y a su vez, y en el marco de las actividades de foro que le siguen a estas exposiciones que de alguna manera ilustran el marco teórico sobre el cual se tienen que basar las actividades del foro, venimos a mostrar y darles una herramienta, también véanlo desde el punto de vista de observar situaciones problemáticas dentro de la unidad penitenciaria, dentro del destino laboral, observar situaciones que, como en el caso de relaciones laborales, podrían ser fuente de conflicto, observar situaciones que podrían ser problemáticas, pero podríamos pensar en un esquema de prevención, tanto del conflicto como también prevención de accidentes laborales, prevención del desgaste psicológico, ¿bien? Y para ello ahora les menciono cuáles son las herramientas que se observan en términos generales, ¿no? En términos, como les decía anteriormente, por ahí esta teoría está más situada en la empresa que en la cuestión penitenciaria, pero bueno, para eso está este espacio, para ver qué de esa gestión empresarial o qué de esa gestión organizacional en general podría ser una estrategia situada en nuestro ámbito de trabajo. Entonces, nuestro subsistema como herramientas toman preponderancia en los planes y obras de prevención de accidentes. Nosotros tenemos un gran plan que es el plan de evacuación, los planes en caso de el plan de incendio, ¿no? Donde se encuentra el plan de roles y demás, es un buen ejemplo de cómo abordar un esquema de prevención frente a un posible accidente o riesgo laboral. Luego viene la profilaxis, ¿no? Para prevenir enfermedades, capacitación y uso de elementos de seguridad, exámenes médicos, seguimiento de normas, layout de oficinas, depósitos y plantas, ergonomía de muebles y espacios, horarios flexibles, programas de balance de vida y de trabajo. Entonces, acá nuevamente los invito a pensar situaciones que se pudieran mejorar o situaciones que básicamente ponen en riesgo estas condiciones laborales y que van a tener aparejadas situaciones que se ven acá en los indicadores. Esto también es una zona de crecimiento en la gestión penitenciaria que tiene que ver con trabajar con indicadores concretos, concisos, indicadores que también estén unidos a una responsabilidad por parte de los gestores, de los diferentes administradores en los diferentes niveles. Bien, es recurrente la problemática, por ejemplo, de las carpetas médicas, ¿no? A veces justificadas, a veces injustificadas. Eso también habría que quizás analizar en qué casos sí, en qué casos no, en qué casos sistemática y estructuralmente se está generando por algún motivo determinado número de carpetas médicas. Entonces, quizás los indicadores sean un buen comienzo para empezar a abordar esas problemáticas que generan ausentismo, en el caso de la empresa demanda. Las empresas tienen, al no cumplir con las medidas de seguridad y higiene, generan situaciones, accidentes, enfermedades profesionales que devienen en demandas que después van a generar montos de indemnizaciones pagadas. ¿Está bien? Eh, Después hay otros indicadores como es el día sin accidente, índice de gravedad de accidentes, índice de frecuencia de accidentes laborales que se dan, índice de las incidencias que tienen los accidentes, ¿está bien? El monto de inversión en higiene y seguridad versus los montos en las indemnizaciones, resultados de los exámenes médicos periódicos, son indicadores de una gestión en materia de calidad de vida laboral en una empresa, en una industria. Bueno, bien, acá tenemos una posibilidad para pensar cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para prevenir y para promover el bienestar y la preservación de la salud psicofísica de la gente penitenciaria. Tenemos las herramientas por un lado, tenemos los indicadores, y ahí yo los invito también a opinar, a presentar algún tipo de idea o diagnóstico de la realidad laboral. Muchas gracias.